En 1895, Eduard Bloch, un joven médico de origen judío, se presentó en Viena ante Sigmund Freud pidiendo consejo para uno de sus pacientes. El paciente en cuestión era un niño de 6 años que sufría continuas pesadillas. En ellas, monstruos malignos lo perseguían, capturaban y castigaban hasta el borde de la muerte. Además, tenía un comportamiento errático y asocial. El padre del psicoanálisis fue tajante en su diagnóstico: internación y tratamiento. El niño es propenso a desarrollar psicopatía. Lamentablemente, el padre del niño no estaba dispuesto a seguir la recomendación, a pesar de las súplicas de la madre, ya que el nefasto hombre temía que se descubriesen los castigos físicos y psicológicos que él mismo infringía sobre su hijo. El asunto quedó en el olvido y no se volvió a hablar del tema en la familia. Lástima, porque el nombre de ese niño era Adolf Hitler. Cuando en 1904 un Adolf Hitler de 16 años abandonó la escuela con solo la asignatura de dibujo aprobada, concluyó que debía ser pintor. Tras sobrevivir algunos años con la ayuda de su madre, al morir esta, viajó a Viena dispuesto a seguir su sueño. 2 veces postuló a la Academia de Arte y 2 veces fracasó. Frustrado, culpó a los jueces de ser judíos que lo habían perjudicado. El rector, apiadándose, le aconsejó postular a arquitectura. No obstante, al carecer de diploma de secundaria no se pudo dar. Poco podían saber esos profesores que cuando Hitler asumiría el poder de Austria, mandaría asesinarlos en manos de la CSS. Viviendo en la indigencia, decidió quedarse en Viena. Barriendo la nieve o cargando maletas, todo era preferible a volver humillado. Su suerte mejoró con el tiempo. Pintando por encargo, llegó a realizar más de 1000 trabajos, muchos de ellos para judíos. En esa rutina la guerra lo alcanzó y todo cambió. Es sabido que Hitler fracasó 2 veces en su intento por ingresar a la escuela de arte. Sobre esta funesta experiencia escribió: estaba convencido de que aprobar el examen sería un juego de niños, que cuando recibí el suspenso fue como si cayera sobre mí un rayo del cielo. Veamos pues algunas de sus obras y, a criterio personal, juzguemos si merecía un puesto o no en la historia del arte. Pinturas como la iglesia de San Pedro en Múnich o la iglesia de San Carlos en Viena muestran un tema recurrente en su obra: la arquitectura. De hecho, se le aconsejó estudiar esta carrera, pero al carecer de diploma de secundaria no lo pudo hacer. Llama la atención el nombre de este trabajo: Rassental, o Nido de Ratas, donde pinta un barrio de Viena de población judía. Se le criticó la falta de humanidad en su obra, a lo que respondió con La Virgen María y el Niño Jesús, pintura que llama la atención por algo: Hitler pensaba que Jesús era rubio. Si preguntáramos a las personas sobre qué personaje histórico está detrás de estos dibujos, muy pocos acertarían que el dibujante de estos enanitos y este Pinocho fue Adolf Hitler. Aunque llegó a prohibir las películas de Disney en Alemania, Hitler admiraba en secreto sus producciones y disfrutaba dibujar a sus personajes. Ya hemos hablado en este canal de sus pinturas, hablemos un poco de sus dibujos. Cuando estalló la Gran Guerra, fungió como caricaturista para el periódico del Ejército. Aquí observamos algunos de sus trabajos donde dibuja el día a día de sus compañeros. Asimismo, en dibujos como Carretera Tierra de Nadie o Campo de Batalla con Tanques, intenta retratar el paisaje desolador de la guerra. El hombre que alguna vez diría: yo soy artista y no político, una vez que se resuelva la cuestión polaca, quiero terminar mi vida como artista, tristemente pasó a la historia por otro tipo de obras. Aquí uno de sus pocos autorretratos. Hitler amaba a los perros. Dato insólito en un hombre responsable de la muerte de millones de personas. Se cree que tal afecto nació en la Gran Guerra cuando, siendo soldado, rescató y adoptó a Fuchsel, perro que se convirtió en su mejor amigo durante el conflicto. Lamentablemente el can desapareció en una estación de tren, dejando a Hitler en un estado depresivo. Posteriormente llegaría Prince, perro que no podía mantener por su precaria situación y terminó entregando en adopción. Aún así, el animal, mostrando su lealtad, cualidad tan apreciada por Hitler, escapó de su nuevo dueño para reunirse con él. Aunque la mascota más importante en su vida fue Blondie, una pastora alemana a quien le dio más afecto que a ningún otro ser vivo, incluyendo su amante Eva Braun, eso no impidió que en 1945, refugiado en su búnker y con los rusos cada vez más cerca, la envenenara con cianuro para evitar que caiga en manos enemigas, lo que terminó por destruir su escasa cordura minutos antes del suicidio. Hitler era un ávido lector.
Dato curioso en un hombre que mandó quemar millones de libros. Su biblioteca personal, estimada en 16.000 volúmenes, era la fuente de muchas de sus lecturas. Los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe y El Quijote eran, a sus ojos, las mejores novelas. A Shakespeare lo consideraba el mejor escritor, pero el autor a quien más leía era Carlyle, escritor de novelas del oeste, quien alimentó su cabeza con historias de heroísmo, mismas que luego usaba para reprochar la cobardía de sus oficiales al final de la guerra. Leía a Henry Ford y Paul Legar para afianzar sus ideas antisemitas. Leía enciclopedias, de donde sacaba datos con los cuales impresionar. Pero lo más curioso era su interés por los libros de ocultismo, fuente que nutría algunas de sus más extrañas ideas. Aquel que no lleva semillas demoníacas dentro, nunca dará luz un mundo nuevo. Una de las múltiples pasiones de Hitler era el cine. Tenía un cine privado y solía pasar noches enteras viendo filme tras filme junto con su círculo más cercano. Incluso, el día antes del desembarco en Normandía, se había trasnochado mirando películas. Mientras los aliados invadían las playas francesas, él dormía y nadie se atrevía a despertarlo. Entre sus películas favoritas se encontraban las de Disney. Mickey Mouse y Blancanieves lo maravillaban al extremo de dibujar a los personajes. De Metrópolis le fascinaba su monumentalidad y su héroe, un personaje con el que se comparaba porque unía la clase poderosa con la obrera, mientras que los efectos visuales de King Kong lo impactaron tanto que la consideró su película favorita. Por otro lado, los filmes que menos le gustaban eran los de Chaplin. Irónicamente, la que menos le desagradó fue El Gran Dictador. Cuando en 1926 Maria Reiter, una adolescente de 16 años, conoció a un Adolf Hitler de 37, al principio no se sintió atraída por el líder político. Incluso diría a su madre: "No soporto a ese hombre con esa mosca bajo la nariz. Además, tiene 20 años más que yo". No obstante, su pensamiento cambiaría cuando, tras asistir a uno de los mítines de Hitler, al verla, interrumpió su enardecido discurso para besarle la mano. A partir de aquí, Reiter se enamoraría por completo del líder nazi. Con encuentros frecuentes que terminaban en la intimidad, Hitler la convirtió en su amante. Ilusionada, mantuvo la esperanza de que algún día el futuro Führer le propusiera matrimonio. Craso error. Hitler no solo se distanció de ella, sino que mandó esterilizarla para que no pudiera tener hijos. Tras caer en depresión e intentar suicidarse, Reiter contrajo matrimonio hasta en 3 ocasiones para olvidarlo. Hasta su vejez y muerte, siguió amando a Hitler. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, por los tratados que tuvo que firmar Alemania como nación vencida, las tropas francesas ocuparon la región al oeste del río Rin, llamada Renania. Algunos de estos militares provenían de las colonias francesas en África. Al entrar como conquistadores, cometieron múltiples violaciones contra las mujeres alemanas. Producto de estos abusos se engendraron niños mestizos a los cuales Adolf Hitler en su libro Mein Kampf denominó bastardos de Renania. Al volver el territorio a Alemania en 1936 y considerarlos parte de la contaminación racial y cultural, los nazis tomaron medidas para erradicarlos. Desde su esterilización inmediata, pasando por prohibirles el acceso a la educación y el trabajo, hasta las ejecuciones directas en los campos de concentración, estos hijos de la vergüenza fueron llevados al borde de la extinción. Niños y adolescentes que nacieron del odio y murieron por el odio. Cuando el 8 de mayo de 1931 Adolf Hitler fue citado a comparecer ante un tribunal en Berlín, en respuesta ante la violencia que perpetraba su grupo paramilitar, la CSA, no pensó que el abogado acusador, un joven de 27 años de nombre Hans Litten, le haría pasar uno de los momentos más vergonzosos de su carrera. Litten, enemigo del nazismo, había preparado una estrategia que tenía la intención de sacar de sus cabales al líder nazi. Durante 3 horas, acusó a Hitler de ser el dirigente de un partido agresor que se escudaba en la democracia para hacer llegar un mensaje violento a la nación. Poco acostumbrado al debate y muy acostumbrado a imponer sus
sus ideas, Hitler terminó perdiendo la compostura. Rojo de ira y avergonzado por sus contradicciones, fue la burla de la prensa opositora. El líder nazi nunca olvidó este desacato y, 2 años después, al obtener el poder, mandó arrestar, torturar y finalmente llevar al suicidio al abogado. El 27 de febrero de 1933, un mes después de que Hitler se convirtiera en canciller de Alemania, se produjo un gran incendio en el Reichstag, sede del Parlamento. Tras una búsqueda exhaustiva de la policía, se encontró a Marinus van der Lubbe, joven comunista de origen holandés quien, tras una tortura feroz, terminó confesando su culpabilidad. Aunque el joven, posteriormente decapitado, aseguró ser el único autor, Hitler aprovechó el hecho para instar a un anciano Hindenburg a firmar un decreto que permitía iniciar una caza contra los comunistas. Tras encarcelar incluso a parlamentarios, Hitler llenó los escaños con miembros del nazismo. El hecho ha traído discusiones en la historia. Muchos creen que fue un complot nazi para erradicar el comunismo y asegurar el poder. Teoría que cobró fuerza cuando el general alemán Franz Halder declaró haber escuchado a Hermann Göring decir: "El único que sabe sobre el Reichstag soy yo, porque yo lo encendí". Donde se queman libros, al final también se acaba quemando gente. Estas palabras, escritas por el poeta alemán Heinrich Heine en el siglo XIX, se convirtieron en una profecía aterradora de lo que acabaría pasando en Europa un siglo después. El 10 de mayo de 1933, apenas semanas después del ascenso al poder de Adolf Hitler, la Liga de Estudiantes nazi encendió hogueras en diferentes universidades de Alemania, utilizando miles de libros como combustible. La intención era destruir aquellas obras que se consideraban peligrosas para el nuevo régimen. Miles de ejemplares de autores de la talla de Karl Marx, Sigmund Freud o Carl von Ossietzky fueron reducidos hasta las cenizas por ser considerados decadentes morales u obras del bolchevismo cultural. De esta manera, el nazismo demostraba tener el control sobre la cultura y la educación en Alemania, principales amenazas para su adoctrinamiento. El nazismo es biología aplicada, afirmaba Rudolf Hess, el segundo al mando del Tercer Reich. Es por todos conocido la superioridad aria que promulgaba Hitler, quien, tras asumir el poder, inició con sus científicos un programa de higiene racial. Con la idea de mantener la pureza de sangre, el programa prohibía la unión entre alemanes puros y minorías étnicas como los judíos. Las parejas de raza aria debían tener varios hijos. Era inaceptable no procrear niños para una Alemania pura. Caso contrario ocurría con los que sufrían una de las 9 condiciones. Si padecías debilidad mental, esquizofrenia, trastorno maníaco depresivo, epilepsia, demencia, ceguera, sordera, deformidad o alcoholismo, eras esterilizado por el bien de Alemania. Desde vasectomía en hombres hasta ligadura de trompas en mujeres, cientos murieron en operaciones agresivas. Cabe recalcar que el homosexualismo también era castigado por ser una afrenta a la procreación. Ni los nazis querían a Hitler. O al menos eso fue en un principio con una gran parte de ellos. De hecho, cuando asumió la Cancillería, muchos lo consideraban un sociópata, un loco con ideas aún más locas. Incluso Ernst Röhm, líder de la CCA, organización paramilitar con 3 millones de militantes, pensaba usar su poder para mantenerlo a raya. Sin embargo, todos ellos cometieron un error: subestimar su locura. Con la ayuda de Himmler, nazi ambicioso de poder, idearon lo que se considera uno de los actos más malignos del Führer: la Operación Colibrí o Noche de los Cuchillos Largos. Durante la noche del 30 de junio de 1934, las SS y la Gestapo eliminaron a los rivales de Hitler. Si eras un nazi en contra del Führer, te había llegado la hora. Incluido Röhm, esa noche murieron cientos de personas y miles más fueron arrestadas. Así, Hitler eliminó las amenazas y obtuvo el poder absoluto. Cuando en 1935 Joseph Goebbels, el temido ministro de propaganda nazi, lanzó un concurso en Alemania para encontrar al bebé ario ideal, el fotógrafo Hans Balling no se la pensó ni 2 veces y mandó la fotografía de esta bebita. Después de un proceso de selección riguroso, donde Goebbels y sus especialistas raciales evaluaban cada retrato, se seleccionó el de Balling como el ganador. Apareciendo en marquesinas y tarjetas de felicitación, la niña era promocionada como la bebé nazi perfecta.
Lo que no sabía Goebbels ni sus especialistas era que la foto pertenecía a Jessie Levinson Taft, bebita de origen judío. Cuando los padres, horrorizados al ver el rostro de su niña en todas partes, fueron a reclamarle al fotógrafo, este con una sonrisa les dijo: sé que son judíos, pero quería ridiculizar a los nazis y a su estúpido racismo. Si te preguntas si Goebbels se enteró de la bromita, pues no. De hecho, la niña logró huir con su familia a los Estados Unidos. Leni Riefenstahl, la cineasta principal del Tercer Reich. Siendo una talentosa bailarina, deja la danza por una herida en la rodilla. Ante esto se interesa por el cine, arte en el que debuta como actriz y le da notoriedad en la década de los 20. En 1932 dirige su primera película, La Luz Azul, filme que llama la atención del líder del nazismo. Hitler ve en la joven una cineasta que puede exaltar con su arte la imagen del partido, por lo que le pide que dirija una película de propaganda, La Victoria de la Fe. Filme corto que será el germen de su trabajo más famoso, El Triunfo de la Voluntad de 1935. Aunque inicialmente la cineasta no quiere dirigirla, los recursos ilimitados y la libertad artística total que le ofrece el Führer terminan por convencerla. Con imágenes evocativas e innovadora técnica, la película se convierte en una piedra angular del adoctrinamiento de las masas alemanas. Tras el éxito del Triunfo de la Voluntad, Riefenstahl se convierte en la cineasta principal del Tercer Reich. Su siguiente trabajo será la impresionante Olimpia, filme que monumentalizará los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. No será hasta el inicio de la Segunda Guerra que la cineasta empezará a dudar de los métodos del nazismo cuando, personalmente, ve la ejecución de ciudadanos polacos. Al finalizar la guerra y ver todo el horror que gestó el líder y el partido que ella misma engrandeció, buscará desligarse de los crímenes del régimen. En años posteriores, será objeto de 4 procedimientos de desnazificación que finalmente la declararán simpatizante nazi, aunque no miembro, ya que su nombre no aparece en la lista del partido. Seguirá innovando en el cine a lo largo de su vida, que terminará a los 101 años, pero su nombre siempre estará atado al nazismo. La imagen que estás viendo corresponde a la premiación de esgrima de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. En lo más alto del podio está la húngara Ilona Elek, mientras que, en un segundo escalón, de un blanco inmaculado y haciendo el saludo nazi, se encuentra la alemana de origen judío Helena Mayer. Esgrimista profesional, ganadora de la medalla de oro en Ámsterdam, Helena había tenido un notable éxito en Alemania. Tras asentarse en los Estados Unidos en 1932, no pensó en volver a su país natal, más aún cuando Adolf Hitler llegó al poder. No obstante, al anunciarse las Olimpiadas en Berlín, las demás potencias extranjeras amenazaron con boicotear el evento si el Tercer Reich no colocaba por lo menos un judío en su delegación. Tras intensos debates de la cúpula nazi, finalmente se aceptó llevar una judía. Mientras duró el evento, Helena recibió el apoyo de su gobierno. Tras finalizar, fue invitada amablemente a retirarse de Alemania. Olimpiadas de Berlín, 8 de agosto de 1936, Estadio Herthaplatz. La selección peruana de fútbol, encabezada por Lolo Fernández, se enfrentaba en cuartos de final a la selección austriaca, selección representante del país natal del anfitrión Adolf Hitler. Tras una ventaja de 2 goles por parte de los europeos, los sudamericanos lograban el empate a escasos minutos de terminar el segundo tiempo, llevando el partido hasta la prórroga. En los minutos subsecuentes, los peruanos goleaban a los austriacos con 5 tantos, de los cuales 3 serían anulados. Según crónicas, no podía darse que un país inca golease al del Führer. Sea cierto o no, la FIFA anuló el partido y dio la victoria a Austria. Con la tesis de que los hinchas peruanos habían invadido cancha, Perú quedó eliminado de competencia. Algunos atletas sudamericanos, mostrando solidaridad, abandonaron Alemania. En sus declaraciones decían: discriminación. El 3 de agosto de 1936, Jesse Owens, atleta estadounidense, gana su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín,
juegos que pasarán a la historia por ser organizados por la Alemania de Hitler. A pesar de las ideas de superioridad aria que promulga el dictador, este joven afroamericano demuestra lo errado de estas al ganar 3 medallas más. Aunque Estados Unidos vende al chico como el héroe que acaba de derrotar al racismo del fascismo, no va más allá por ensalzar esa gloria. De hecho, cuando Owens regresa a su país, seguirá siendo discriminado. El mismo presidente Roosevelt lo excluye de la cena otorgada a los deportistas por una cuestión racial. El atleta, marginado por su propia nación, pondrá en sus memorias: en Alemania me trataban como alguien importante, las chicas me pedían autógrafos y el mismo Hitler, aunque la prensa diga lo contrario, me felicitó detrás del palco, mientras que mi presidente ni siquiera un telegrama me envió. Otto Rahn, el Indiana Jones nazi. Obsesionado con el Santo Grial, este medievalista emprendió la búsqueda de la reliquia sagrada a lo largo de Europa. Sus investigaciones le dieron prestigio en la Alemania de Hitler y a la vez llamaron la atención del jefe de la CSS Heinrich Himmler, uno de los más importantes y temidos jerarcas nazis, quien le ordenó encontrar, cueste lo que cueste, el grial que simbolizaría la divinidad del Tercer Reich. Desde cambiar sus teorías para complacer a sus jefes, hasta un infructuoso saqueo del monasterio de Montserrat en España, no se encontraron rastros del enigmático objeto. Finalmente, Rahn perdió el favor de Himmler, quien lo amenazó con dar a conocer su homosexualidad y ascendencia judía, en caso de no aceptar el suicidio. En marzo de 1939, Otto Rahn fue encontrado muerto en las montañas austriacas, junto con varios frascos de veneno. Suicidio o ejecución, es un enigma su muerte. El 7 de noviembre de 1938, Herschel Greenspan, adolescente judío de 17 años, disparó 5 veces contra Ernest von Rath, diplomático alemán residente en Francia, en respuesta ante las deportaciones masivas de judíos ordenadas por el gobierno nazi, deportaciones que perjudicaban a su propia familia. Deseosos de encontrar la excusa para levantar al pueblo contra los judíos, los nazis usaron el hecho para que 2 días después Goebbels, ministro de propaganda, en un provocador discurso excitara a las masas a atacar a la comunidad judía. La Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, pasó a la historia como uno de los hechos más execrables del nazismo. Por horas, la CSS, la policía y las juventudes hitlerianas atacaron a los judíos por toda Alemania. Quema de negocios, destrucción de sinagogas, linchamientos y ejecuciones públicas fueron algunos de los crímenes que se cometieron entre el 9 y 10 de noviembre. El mundo horrorizado veía cómo el golpe antisemita se ejecutaba, golpe profético del Holocausto.